Buenas, en este nuevo video les voy a mostrar cómo hacer un cambio de color. Ya habrán visto muy probablemente un video que publiqué hace como 4 años atrás, más o menos. Bueno, ahí también explicaba un cambio de color. Al día de hoy lo sigo aplicando, pero tiene un pequeño cambio que bueno, me gustaría compartir con ustedes. Además lo voy a aplicar en un óvalo. Había en uno de los comentarios alguien que me estaba preguntando cómo hacer cuando tenés aumentos. Me pareció que podría ser muy interesante para enseñarles, así que bueno, vamos a comenzar. Yo ya empecé haciendo el óvalo, que eso lo pueden ver en uno de mis videos, que los voy a dejar acá arriba al costadito para que puedan ir. Corté mi hebra. Ahora con una aguja lo cierro, así tal cual lo había mostrado en el otro video. En vez de agarrar estas dos cadenas, lo que hacíamos era agarrar esta, la de delante, acá en la hebra de delante, y las otras dos del siguiente punto, y de esta manera ahora con la aguja lo volvíamos a colocarlo en la parte de atrás de la hebra original, y esto sería para simular el punto, y así es como quedaría. Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer con un hilo una cadena, un nudito, como le quieran llamar. Lo soltamos de esta manera. Ahora agarramos el tejido, nos posicionamos en el primer punto. Este era, espera que voy a dejar marcado, este era nuestro último punto, y acá es donde hicimos donde cerramos, es acá donde está mi aguja. Entonces lo que hacemos, agarramos el hilo, lo pasamos de esta manera, entonces nos deberían de quedar así. Ahí, así. El nudito, cadena que habíamos hecho al principio, lo volvemos a colocar en el ganchillo de esta manera, y agarramos también la que habíamos pasado recién. Es muy importante que el hilo que nos quede entre medio, porque entonces después lo podemos cerrar bien. Ahí hacemos el primer punto, así, y como es un aumento hacemos el otro medio punto. Entonces, como verán, nos quedarían los dos puntos, este y este, ahí. Mira, no sé si se ve bien. Ahí, ahí y ahí, que son los dos puntos que hicimos recién. Ahí. Bien, continuamos tejiendo la vuelta rápido, así les puedo mostrar cómo queda al final. Tenemos el último punto. También hago un aumento. Y este sería mi último. Coloco el marcador. ¿Y cuál sería el punto? El primer punto es este. Ahí, ese. Ese sería mi primer punto. De esta manera.
Luego también un aumento. Y así es como nos quedaría el cambio de color. Yo hice 2 vueltas del celeste. Bien, vamos a repetir. Corto el hilo. Voy a hacer un nuevo cambio de color. Repito el mismo procedimiento para cerrar. Entonces yo sé que este es mi último punto. Ahí. Entonces en el punto que recién hice con la aguja, ahí es donde voy a colocar, a ver, en gris, así se nota la diferencia. Y lo que hago es primero una cadena o un nudo, como le quieran decir, así. Lo dejamos, agarramos el hilo largo, lo pasamos por... Uy, espera. Así nos debería quedar cuando pasamos el hilo. Entonces agarro de esta manera que este sería el nudo y este sería el hilo que recién pasé. Acá es importante también pasar el hilo de color, el que recién cortamos, porque así después lo podemos ajustar bien. Entonces agarro de esta manera, así. Entonces acá sería mi primer aumento. Entonces hago 2 veces. Ahí me quedaría el aumento, ahí, aumento. Continúo tejiendo. Este es mi último punto. Donde empezaríamos a tejer de vuelta sería en este. Ahí. Que es donde tenemos el nudo que habíamos hecho recién. Y ese sería nuestro primer punto para continuar. Bien, terminé la vuelta y ahí voy a cortar para cerrar. Ahora lo que nos faltaría es acomodar los hilos, los tironeo un poco para ajustar y quede bien. Y así es como nos quedaría el cambio de color, que es acá. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para cuando hacemos cambio de color en cada vuelta. Bien, yo ya lo cerré. Este era mi último punto, es este. Entonces voy con un nuevo color, voy a repetir el mismo procedimiento. Hago el nudo,
o la cadena, paso mi hilo de esta manera, nos quedarían los dos, sí, no sé bien cómo se le dice, pero los cositos esos, lo agarramos de atrás para adelante, así, y hago mi primer aumento. Ya hice el primer punto y ahora el otro punto, de esta manera. Ahora continúo tejiendo. Bien, voy a cortar mi hilo. Acá, como no hice la cadena como en el otro video, sino que simulé el punto al hacer lo que recién les mostré, tenemos que hacer exactamente lo mismo, la misma manera de cerrado. O sea que agarramos la primera, la primera hebra del primer punto, y después agarramos las dos hebras del siguiente punto, pasamos con nuestra aguja, y del último punto agarramos la hebra de atrás. De esta manera. Entonces ahí se me quedaría cerrado. Acomodo los hilos. Y ahí sería el primer cambio de color. Bien. De donde sale el hilo es donde está el último punto que tejimos. Ahí. Ahora vamos a continuar con otro color. Que entonces, en el punto que hicimos recién, donde lo cerramos, digo, ahí pasamos nuestro ganchillo, hacemos de nuevo esta cadena, nudo, como le quieran llamar, agarro el hilo, lo paso de esta manera, tiene que quedar bien la cadena que vemos. Bien. Agarro siempre de atrás para adelante, así, y cierro, esperen, y cierro el punto, y ahí tenemos también el aumento. Ahora continuamos tejiendo. Bien, corto de vuelta mi hilo. Voy a hacer otro cambio de color.
Repito el mismo procedimiento. Con otro color. Primero traspaso donde quiero. De esta manera. Hago un nudo, una cadena. Ahora de atrás para adelante. Esperen que creo que me olvidé de pasar este hilo que es importante. Para esconderlo. Bien. Cierro el punto. O sea, termino de tejer el medio punto. Y hago otro medio punto más. Y termino de tejer toda la vuelta. Bien. Ya terminé de tejer toda la vuelta. Así es como quedaría el cambio de color, así. Bueno, y este es el otro. Esperen que lo estire porque este no lo tejí tan ovalado, me quedó medio deforme. Estos serían los resultados. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.